Estados Unidos, algunos criminales ya no merecen un juicio, solo un misil de fragmentación. A las 14 horas del 3 de octubre de 2025, una lancha rápida viajaba a 93 km por hora por el tranquilo Océano Pacífico, dejando una estela blanca en el agua. A bordo, 5 hombres sentían cómo todo el barco vibraba por la increíble fuerza de sus 4 motores. Para ellos, ese temblor y el fuerte olor a diésel y sal eran la señal de que su plan estaba funcionando. Sentían que el ruido y la velocidad eran el sonido de una nueva vida llena de dinero, que estaba a punto de comenzar. Bajo las lonas azules, llevaban un cargamento prohibido de 1.800 kilogramos. Su valor en la calle era de $80 millones, una fortuna tan grande que podía comprarles una vida completamente nueva. Con su parte, cada hombre podría desaparecer para siempre, borrar todo su pasado y empezar de cero en cualquier lugar del mundo. A 370 kilómetros de tierra se sentían como fantasmas, pero su error fatal no fue la velocidad, sino aparecer horas antes como un punto anómalo en la barrida de un radar transhorizonte que vigilaba desde Texas, un punto sospechoso que no estaba en ninguna lista oficial ni tenía permiso para navegar por esa zona. Ese insignificante punto en el radar fue suficiente. Se convirtió en una orden que desvió de su ruta a un cazador letal. A 7.000 metros de altura, un MQ-9 Reaper abandonó su patrullaje y fijó su mirada mortal sobre ellos. La tripulación ajena a todo no podía saber que la lente de cristal que los observaba era en realidad un sistema de puntería multiespectral ANDAS-1, capaz de distinguir la firma de calor de un cigarrillo en su cubierta desde la helada oscuridad de la estratosfera. No estaban huyendo hacia la libertad, estaban siendo escoltados hacia su cita con una justicia dictada por un láser y autorizada a miles de kilómetros de distancia. A miles de kilómetros en una sala oscura y con aire acondicionado en Key West, Florida, un analista de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur se inclinó hacia su pantalla. Llevaba horas viendo puntos anónimos en el océano, pero este era diferente. Tomó un sorbo de café frío mientras el enlace de datos en tiempo real del MQ-9 Reaper llenaba su monitor. El operador del dron, desde una base en Nevada, ya había hecho el diagnóstico. El proceso era metódico. Una lista de verificación digital hacia la condena. Strike 1. El perfil térmico. La cámara infrarroja del dron mostraba 4 motores fuera de borda e incandescentes, ardiendo a una temperatura incompatible con la pesca comercial. Strike 2. Ausencia total de equipo de pesca. La óptica de alta resolución no revelaba redes ni cañas, solo barriles de combustible adicionales y una carga sospechosa bajo lonas. Strike 3. El vector. El rumbo de la lancha era una línea recta a través de un conocido corredor de tráfico, un patrón de comportamiento analizado y marcado cientos de veces antes. El analista tecleó una recomendación en la ventana de chat encriptada que compartía con el centro de mando. Objetivo confirmado como PCSI, presunto buque de contrabando ilícito, amenaza de fuga inminente, recomiendo desplegar el paquete de interdicción aerotransportada. La decisión ya estaba tomada, el siguiente acto no sería una persecución, sería una intervención. El plan de los contrabandistas era el que siempre les funcionaba, ser tan rápidos que ninguna patrulla pudiera alcanzarlos y usar el gigantesco océano para esconderse. Pero cometieron un error fatal. Ellos pensaban que sabían cómo los iban a perseguir, cuáles eran las reglas del juego. Lo que no sabían era que esas reglas habían cambiado por completo. Esta vez no habían llamado la atención en una unidad estándar. Su señal en el radar había activado el protocolo de la unidad de interdicción aérea del Comando de Operaciones Especiales, apodados los Espectros. Este equipo de élite no se especializa en persecuciones, se especializa en finales. Con un historial clasificado de más de 200 interdicciones hostiles y una estadística perfecta de 0 escapes, su misión no es capturar, es ejecutar una orden de neutralización con una eficiencia devastadora. Para ellos, un objetivo que se niega a detenerse no es un fugitivo, es una amenaza que debe ser eliminada del tablero por completo. Desde la cubierta de vuelo del destructor USS Halsey, un helicóptero MH-60T se elevó con una urgencia controlada. Aunque compartía el fuselaje de un Black Hawk, las modificaciones de esta ave de presa eran evidentes. Sus pilones externos no llevaban tanques de combustible para misiones de rescate, sino lanzadores para misiles AGM-114 Hellfire y vainas de cohetes guiados. Sus 2 turbinas General Electric T-700 generaban la potencia suficiente para proyectar una fuerza abrumadora. Dentro de la cabina, el oficial de sistemas de armas ya tenía el objetivo fijado en su pantalla. Usando el sistema de puntería multiespectral ANAAS-52, podía leer las letras en los motores de la lancha a 20 kilómetros de distancia, incluso mientras ésta realizaba inútiles maniobras evasivas. La imagen térmica mostraba a los 5 tripulantes como manchas de calor anónimas. Para los hombres de abajo sería una carrera desesperada contra un cazador que no solo ya conocía su posición, sino que tenía las herramientas y la autorización para borrarlos del mapa.
El hombre que manejaba la lancha vio con pánico cómo la aguja del combustible bajaba sin parar. Le dio un golpe al medidor, esperando que fuera un error, pero no lo era. A máxima velocidad, sus 4 motores consumían casi 100 litros por hora a máxima potencia. El cálculo era simple y aterrador. Tenían combustible para menos de 2 horas, pero el barco donde podían escapar estaba a 3 horas de distancia. De repente, se dieron cuenta de que las cuentas no salían. El quedarse sin combustible se convirtió en un enemigo tan peligroso como el helicóptero que los perseguía. Mientras tanto, la tripulación del MH-60T operaba en una realidad diferente. Su ventaja ya no era meramente tridimensional, era computacional. Los zigzags de la lancha eran irrelevantes para el oficial de sistemas de armas. Su sistema de puntería mantenía un bloqueo de blanco perfecto, recalculando el vector de intercepción milisegundos más rápido de lo que el timonel podía girar el volante. La tripulación no estaba cazando, simplemente estaba observando a su objetivo agotar su tiempo, su combustible y su suerte. Finalmente, el MH-60T descendió de su posición de vigilancia, no para mantener una distancia segura, sino para imponer su presencia. Se estabilizó a 150 metros de la popa de la lancha, lo suficientemente cerca para que el huracán generado por sus rotores convirtiera la superficie del océano en un caos de espuma y rocío. Dentro de la cabina, el oficial de sistemas de armas simplemente seleccionó una opción en su pantalla táctil. Abajo, el efecto fue apocalíptico. El dispositivo acústico de largo alcance LRAD del helicóptero se activó, emitiendo una orden a 160 decibelios. No fue una solicitud de abordaje, fue un ultimátum. Al buque no identificado, detenga sus motores inmediatamente. Se encuentra apuntado por una aeronave de combate, no habrá más advertencias. Para los 5 hombres en la lancha, la decisión se redujo a una elección imposible. Rendirse significaba décadas en una prisión federal, una muerte lenta y segura. Su carga de $80 millones garantizaba una condena sin posibilidad de clemencia. Correr, por otro lado, significaba una muerte casi segura, pero aferrada a la más mínima e infinitesimal posibilidad de escape. Eligieron la posibilidad sobre la certeza. El timonel, con el rostro empapado en sudor y agua salada, empujó las palancas del acelerador hasta el fondo. Halcón 1 a mando. El objetivo hizo caso omiso del ultimátum. Solicito autorización para fuego de advertencia, comunicó el piloto del MH-60T con una calma absoluta. La respuesta llegó de inmediato a través del enlace de datos encriptado desde JIATFS. Autorizado. El oficial de sistemas de armas se desplazó hacia el control de su cañón M230 de 30 milímetros, el mismo que porta un helicóptero Apache. La primera ráfaga no envió un mensaje, sino que gritó una sentencia. Los proyectiles explosivos del tamaño de botellas de refresco impactaron en el agua metros delante de la proa de la lancha, levantando columnas de agua tan violentas que sacudieron la embarcación. La mayoría se detendría aquí, pero para estos hombres la desesperación era un motor más potente que los que tenían en la popa. Viraron bruscamente, empujando los motores al borde del colapso. Habían cruzado el punto de no retorno. Halcón 1, objetivo no conforme. Solicito autorización para neutralizar la amenaza. La respuesta fue una sola palabra: autorizado. El oficial de sistemas de armas exhaló lentamente. El caos exterior se desvaneció. Su mano se movió del control del cañón al del sistema de misiles. La fase de advertencia había terminado. Ahora comenzaba la destrucción. La tripulación del MH-60T no era una unidad de interdicción estándar. Eran un destacamento de aviación para operaciones especiales. Una unidad tan secreta que la mayoría de las agencias federales ni siquiera conocen su existencia. Con un historial clasificado que superaba las 200 operaciones de neutralización, su tasa de éxito no era del 99%, era del 100%. Sus operadores no solo entrenan para disparar, entrenan para pensar bajo un nivel de estrés que paralizaría a otros. Pasan meses en simuladores de combate, tomando decisiones de vida o muerte en microsegundos, aprendiendo a leer la intención a través del lenguaje corporal captado por una cámara a 10 kilómetros de distancia. Para ellos, el helicóptero no es un vehículo, es una extensión de su voluntad. Su filosofía es simple: no entrenan para destruir, sino para ejecutar una orden con una absoluta precisión. Son la diferencia entre un soldado y un bisturí quirúrgico, una distinción que se gana con cada objetivo eliminado del tablero. La clave de este ataque ya no era la habilidad de la persona que disparaba. A diferencia de un francotirador que tiene que calcular el viento y el movimiento de las olas para poder acertar, aquí todo dependía de la perfección de una computadora. Normalmente, las armas se basan en predecir a dónde irá un proyectil, pero el método de este equipo era diferente. No se trataba de una predicción, sino de la certeza de que el objetivo sería destruido gracias a la tecnología. Esto nos lleva a la pregunta clave:
¿Por qué no usar el cañón para inutilizar los motores como antes? La respuesta reside en el cambio de doctrina. El objetivo ya no era preservar una escena del crimen flotante para un juicio. La nueva estrategia dictaba que un cargamento de este valor, operado por un cartel hostil, no era un asunto policial, sino una amenaza a la seguridad nacional. La meta no era la incautación, sino la eliminación total. Hundir el barco, destruir la carga y borrar el activo de la logística del cártel era en sí mismo la victoria. Para esta tarea, la herramienta era el misil AGM-114R Hellfire, equipado con una ojiva multipropósito con carga hueca, HIT, y camisa de fragmentación. Cada misil de 45 kilogramos viaja a velocidad supersónica, siguiendo un haz de láser invisible hasta su objetivo con una precisión de centímetros. Su cabeza de guerra de fragmentación y alto explosivo no está diseñada para perforar, sino para detonar justo antes del impacto, convirtiendo su carcasa de acero en una nube expansiva de metralla letal. Para el oficial de sistemas de armas, el caos del océano era irrelevante. En su pantalla, el helicóptero estaba inmóvil. El objetivo era un polígono verde estable, y él era el único que tenía que dar la última palabra. Arma autorizada. Dispare a discreción. Hubo un silbido agudo cuando un misil AGM-114R Hellfire se desprendió del pilón del helicóptero. No hubo una gran estela de humo, solo un motor de cohete casi silencioso que impulsó el misil hacia su objetivo. Durante 2 segundos, el misil voló, guiado por el rayo láser invisible. Justo un microsegundo antes del impacto, ocurrió la primera fase de la detonación. La espoleta de proximidad activó una carga de fragmentación que envolvió la lancha en un enjambre de metralla de tungsteno. El agua alrededor del barco pareció estallar simultáneamente en cientos de pequeños géiseres. Los motores restantes fueron destrozados, el casco perforado como si fuera papel. Inmediatamente después, el cuerpo principal del misil, una carga de penetración inerte, impactó directamente en el centro de la embarcación, donde se almacenaba el combustible y la carga. La energía cinética, pura, fue catastrófica. La lancha no explotó en una bola de fuego de Hollywood. Se partió en 2, desintegrándose desde adentro hacia afuera en una nube de escombros, combustible y su carga maldita. El estruendo del misil fue reemplazado por un silencio repentino y pesado, roto solo por el batir de las olas contra los restos que ahora flotaban. Donde antes había una lancha desafiante, ahora solo quedaba una mancha de aceite que se expandía como una herida abierta en el océano. El olor a metal quemado y combustible atomizado colgaba en el aire, un testimonio químico de la violencia del momento. El helicóptero MH-60T no se acercó más. Mantuvo una órbita a 500 metros. Su misión de combate había terminado y su rol forense había comenzado. Dentro de la cabina, el oficial de sistemas de armas ya no veía un objetivo, sino datos. Su cámara de alta resolución grababa el campo de escombros realizando una metódica evaluación de daños de batalla. Cada fragmento significativo era marcado y catalogado digitalmente, no para un tribunal, sino para un informe de inteligencia. El piloto envió un escueto mensaje por el canal encriptado. Misión cumplida. Objetivo neutralizado. La limpieza no fue realizada por un equipo de abordaje, sino por analistas de inteligencia en Key West. La transmisión de video en tiempo real del helicóptero junto con la vista cenital e impasible del dron MQ-9 se convirtió en el activo principal. Estos no eran operadores de fuerzas especiales, sino una capa diferente de élite, especialistas en guerra psicológica y análisis de redes. Su trabajo era editar las imágenes más contundentes del ataque en un paquete de inteligencia y asegurarse de que se filtrara a los canales correctos. No hubo arrestos, ni lecturas de derechos. La resolución de este encuentro fue un archivo de video enviado a la oscuridad digital, destinado a aparecer en los teléfonos encriptados de los lugartenientes del cartel. El mensaje era la verdadera carga útil de la misión. Este no era el final de una persecución, sino el principio de una nueva cacería con reglas mucho más crueles. En medio del océano, 5 contrabandistas huían hacia una fortuna de $80 millones, ignorando que su destino era observado por un ojo fantasma en la estratosfera. Su desafío fue respondido no con una persecución, sino con un veredicto. Un cañón de 30 milímetros paralizó su escape. Un misil Hellfire lo borró de la existencia. El verdadero golpe no fue en el mar, sino horas después, cuando el video de su aniquilación fue entregado en silencio al corazón del cártel. El mensaje era un nuevo mandamiento. El océano ya no era un escondite, era un campo de exterminio.